nuestro Dios. Es interesante que platicando con un amigo de la iglesia adventista, hermano y amigo de la iglesia adventista, me dice el hermano Rafael, fíjese hermano de que yo he llegado a la conclusión de que Cristo viene en el 2031. Y yo le pregunto, hermano, ¿de dónde sacó esta conclusión de que Cristo viene en el 2031? Y él me dice, lo saqué de los escritos de Elena de White, de los famosos el 1000 años que habla Elena de White. Y él me dijo que estaba escuchando también un canal donde predicaban de que Cristo viene el 2031. Inclusive, hermanos, hay un grupo que así se llama, el 2031. Promueven y sostienen de que Cristo vendrá exactamente en el año 2031. Me llamó la curiosidad y empecé a investigar cuál es el origen de esta enseñanza y de dónde proviene. Así que en este estudio vamos a analizar esta enseñanza que yo la caracterizo como una enseñanza falsa que se ha creado en base a citas fuera de contexto. La base para esta enseñanza proviene de unas citas de Elena de White de que hablan de los 6000 años y vamos a analizar algunas de esas citas para que vean cuál es el contexto de esa cita. Ahora, es interesante que algunos grupos han sostenido y siguen sosteniendo que Cristo viene el 2031. Esto lo han hecho usando algunos cálculos y usando citas de Elena de White sobre los 6000 años. Ahora, en primer lugar, quiero que quede claro este punto, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía? Vamos a notar de que esta es una enseñanza falsa, que si nosotros nos dejamos guiar por esta clase de enseñanzas fanáticas, podemos nosotros chasquearnos. En primer lugar, la Biblia condena que especulemos con fechas proféticas. La Biblia condena que especulemos con fechas proféticas para establecer eventos proféticos, porque esto puede ser un terreno peligroso que puede causar alboroto y fanatismo. Vamos a ver algunas citas, Marcos 13, 32 al 33. Noten lo que dijo Cristo hablando acerca de su venida. Pero aquel día y la hora nadie sabe. ¿Quién, hermanos? Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Esta palabra ni el Hijo se refiere en el sentido de que Cristo estaba como humano en esta tierra, dependiente del Padre como humano. Pero Cristo es Dios, posee los mismos atributos que el Padre, por ende Cristo sabe como Dios. Pero aquí Cristo está hablando como humano. Dice ni el Hijo, sino el Padre. Y ahora dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Noten que basado en esta cita, el mensaje que la iglesia debe estar predicando no son fechas, sino eventos. Debemos de predicar el evento de la venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez, pero no podemos estar predicando fechas, porque aquí dice que nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles ni el Hijo. Ahora, ¿cuál es el deber de la iglesia? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, hay que estar velando para que ese día no lo sorprenda. Es evidente que aquí Cristo está haciendo un paralelo entre el cierre de la puerta de la gracia y su segunda venida. Pero claramente la Biblia condena que nosotros andemos poniendo fechas para cualquier evento profético. Y para la segunda venida de Cristo, la Biblia condena eso. Nadie sabe. Esto ha sido ocultado a los mortales. Este es un misterio. Cristo ha establecido un día en que Él va a venir, pero esto no ha sido revelado a ningún profeta, a nadie, porque este es un misterio. Ahora, es interesante que platicando con este hermano que había sido contaminado con esta enseñanza de que Cristo viene en el 2031, él me decía
que aquí Marcos 13 habla de que nadie sabe el día y la hora. O sea que el texto, me decía él, no habla de año. El año sí se sabe, lo que no se sabe es el día y la hora, decían ellos o decía él. O sea, esta enseñanza usa este argumento que el año sí se sabe, porque aquí la Biblia condena decir el día y la hora, pero el año sí podemos decirlo, dice en ello. Pero es interesante, hermanos, que Elena de White interpreta esta cita de Marco e incluye también que el año tampoco se sabe. Noten que el día y la hora nadie sabe, también incluye el año que nadie sabe. Y Elena de White lo captó de esa manera. ¿Dónde dice eso? Testimonios para los ministros, página 60, párrafo 2, y la página 61, párrafo 1. Elena de White estaba refutando a un hermano que había entrado en una especie de fanatismo, que estaba diciendo que la iglesia adventista era Babilonia, que no había que dar los diezmos a la iglesia, y este mismo hermano estaba patrocinando de que Cristo iba a venir en X año, y Elena de White lo refutó a este hermano que estaba enseñando estos tres errores, llamando a la iglesia adventista Babilonia, diciendo que no había que dar el diezmo y poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. En ese contexto ella dijo esto: estamos cerca del fin, pero si usted, se refiere a este hermano que le había entrado el fanatismo y lo estaba propagando en la iglesia en este tiempo, estamos cerca del fin, dice ella, pero si usted o algún otro hermano es seducido por el enemigo e inducido a fijar fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que lo hicieron en el pasado. Noten, ella está condenando que esto de poner fechas es fanatismo, es erróneo. Y noten ahora la cita como dice: si usted lleva el yugo de Cristo, le está diciendo al hermano que había entrado en fanatismo, si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios en la obra de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, noten la hora, el día y el año para la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Y noten lo que dice la cita: si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios en la obra de predicar a Cristo y este crucificado. O sea, lo que ella está diciendo es que el deber de la iglesia es predicar un mensaje. El deber de la iglesia es predicar el evangelio. El evangelio, para convencer al mundo, no necesita de fecha. Y aquí Elena de White está condenando a este hermano que está tomando una carga y un yugo que le va a costar muy carísimo. Dice ella: ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Hermanos, la Biblia y el Espíritu de Profecía condena que nosotros andemos especulando con fechas. Claro que la Biblia habla de muchos eventos proféticos. Hablamos del cierre de la puerta de la gracia, de la lluvia tardía, de la imposición de la marca de la bestia, de la ley dominical, el pequeño tiempo de angustia. Tenemos eventos proféticos, la persecución de los santos. Tenemos eventos proféticos, pero no tenemos fechas para decir cuándo van a iniciar y cuándo van a terminar. Por eso es que la iglesia ha sido llamada para predicar el evangelio, y el evangelio, para convencer al mundo, no necesita de fechas. El evangelio, el mensaje de los tres ángeles, se sostiene por sí mismo, no necesita predicar fechas. La iglesia adventista ha sido llamada para predicar un mensaje, y es el mensaje de los tres ángeles, sin andar predicando fechas. Ahora, es interesante que esta curiosidad profética de conocer los tiempos y las fechas
Era muy común en los discípulos también. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. Noten que los discípulos querían saber algo y noten lo que dice Cristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Los judíos y los apóstoles aún creían en un Mesías político que iba a restaurar a Israel del yugo romano, hablando políticamente hablando. Y este concepto aún lo tenían después de la resurrección. O sea que la ceguera no se les había quitado aún. Esta ceguera se les quitó cuando vino sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo, pero aún tenían esta ceguera. Están preguntándole a Cristo: Señor, ¿cuándo vamos a ser libertados del yugo romano? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? Mira cómo estamos cautivos aquí por los romanos. Noten cómo le dijo Cristo y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Las fechas están veladas para el pueblo de Dios. Nosotros no hemos sido llamados para predicar fechas, sino un mensaje. Y aquí vemos que Cristo les dice que a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. O sea que esto es un misterio que solamente Dios lo conoce. Los misterios de eventos proféticos, la fecha para eventos proféticos es un misterio. No sabemos cuándo van a iniciar para andar predicando fechas. La iglesia adventista predica eventos, pero no predica fechas. Ahora, es interesante que en la siguiente cita, Elena de White dice que el mensaje del tercer ángel tiene poder en sí mismo, no necesita de fechas para convencer al alma. Noten cómo dice: Mensajes Selectos, tomo 1, página 220, párrafo 3. Copia de una visión que dio el Señor a Elena de White el 21 de junio de 1851 en Camden, Nueva York. Esta cita está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 220, párrafo 3, dice, noten esta cita, hermanos: del peligro de andar especulando con fechas. El Señor me mostró que el mensaje debe de avanzar y que no debe de depender de tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Ella se refiere a 1844, porque la última fecha profética revelada, hay más, pero no han sido reveladas. Ella está hablando de las reveladas, llegó hasta el otoño de 1844, y dice ella: pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. Tengamos cuidado, hermano, con ese grupo fanático. Que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Noten, hermanos, ella dice claramente que el mensaje del tercer ángel, para fortalecerse, no necesita fechas, posee poder en sí mismo para convertir a las almas, no necesita ni de excitación por predicar fechas. Noten ella lo que dijo también del peligro de predicar fechas. Estos grupos que ponen fechas para eventos proféticos no saben el problema en el que se están metiendo. Se están metiendo en un terreno minado. Eso es peligroso, hermanos. Noten cómo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 302, párrafo 2, dice: los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, al hacerlo, satisfacen al adversario de las almas, porque promueven más la incredulidad que el cristianismo mediante textos de las Escrituras erróneamente interpretados. Es lo que hacen ellos. Presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, o sea, convencen. Ellos citan una cita de un lado, ellos hacen otro paralelo con otra cita, ellos usan otra cita. O sea que alguien ingenuo que no tiene un conocimiento profundo de la Biblia inmediatamente cae en la trampa. Pero ella dice: hacen aplicaciones erróneamente del texto bíblico,
presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas. Noten el peligro de poner fechas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. Terrible, hermano. Ahora, según la sierva del Señor, la última fecha revelada, noten, estoy hablando revelada, porque eventos proféticos con fechas sí hay. Lo que no sabemos cuándo va a iniciar. Quiero que quede claro. Si hay un evento, tiene que haber una fecha profética, porque cada evento tiene un inicio y un fin. Lo que no sabemos cuándo es que van a iniciar, porque eso no ha sido revelado a los mortales. Y en ese contexto, Elena de White dice que la última fecha revelada, profética, llega hasta 1844. Es interesante que la historia dice, luego después del chasco del 22 de octubre de 1844, en el año de 1851 y posteriormente la hermana Elena de White aclaró de una vez para siempre el asunto de fijar tiempos proféticos. Quedó claro, y noten lo que dijo ella. Primeros Escritos, página 75, dice así: la cuestión de fechas no ha sido una prueba desde 1844. Elena de White estaba cerca de lo que había pasado con los mileritas por poner fechas para la venida de Cristo en el otoño de 1844, y más anteriormente hubieron otros chascos, pero el chasco más grande fue el del 22 de octubre de 1844. Elena de White sabía perfectamente bien el peligro de poner fechas, porque había visto lo que había provocado el chasco en el año de 1844. Y en ese contexto ella dijo, la cuestión de fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. ¿Qué significa la palabra nunca? Nunca, jamás. Y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe de depender de una fecha. Vi que algunos estaban creando una excitación falsa al predicar fechas y fijando fechas y tiempos. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Esto está en Primeros Escritos, página 75, poderosa cita. Y noten ahora lo que dice, Eventos de los últimos días, página 36, dice así: entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Noten, 1844 llegó la última profecía de tiempo revelada. Noten, estoy hablando revelada. Llegó hasta 1844. De ahí nunca jamás se va a revelar una fecha profética. Nunca jamás. Por eso, hermanos, como acabo de decir, la iglesia adventista debe de predicar un mensaje sin predicar fechas. Claramente lo dice en la cita. No podemos inventarnos otra cosa. No podemos añadirle a las citas otra cosa. La Biblia y el Espíritu de profecía condena claramente que andemos predicando fechas, porque el mensaje del tercer ángel no necesita de fechas para sostenerse. Tiene poder en sí mismo, dice ella. Noten cómo dice esta poderosa cita de la Review Herald del 22 de marzo de 1892 y está en el devocional que dice recibiréis poder, 16 de noviembre. Dice así, sobre el peligro de poner fechas. Dice, vez tras vez he sido amonestada en cuanto a fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en periodos fijos de tiempo. Tampoco sabremos el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo. No sabemos, hermanos, no sabemos. Y no importa, hermanos, qué labia use un predicador. No importa qué cálculos haga.
No importa que cálculos sean convincentes y dejen a la persona atónita ver cómo cálculos matemáticos cuadran, no importa, pero las citas son claras, la revelación es clara. Dios condena que andemos poniendo fechas, porque el mensaje del tercer ángel no necesita de fechas. Interesante. Ahora, vamos a ver de dónde surge esta enseñanza de que Cristo viene el 2031. Es interesante que estos grupos que se enseñan de que Cristo viene el 2031, el cálculo que hacen lo toman de que ellos dicen de que la tierra tiene 6,000 años. Desde la creación hasta el 2031, la tierra tiene 6,000 años. O sea que ellos dicen, haciendo cálculos matemáticos, que los 6,000 años culminan en el año 2031. Y ellos dicen que en el 2031 viene Cristo e inicia el milenio, o sea, el séptimo milenio, que va a ser el séptimo milenio, va a ser el milenio de reposo en el cielo. Y de ahí sacan ellos que Cristo viene el 2031. 6,000 años llegan hasta el 2031 y Cristo viene por segunda vez y comienza el milenio de reposo, el séptimo milenio que menciona Apocalipsis 20. Es el cálculo que usan. Ahora, ellos usan algunas citas de Elena de White que hablan de los 6,000 años. Y vamos a ver, hermanos, que se pueden identificar por lo menos 30 declaraciones de Elena de White que hablan de los 6,000 años. Pero noten, voy a hacer un paréntesis y quiero que quede claro, hermanos, para que ustedes puedan ser analíticos y vayan a estudiar esta cita. Vamos a notar que Elena de White, aunque menciona más de 30 citas, más de 30 referencias donde hace alusión a los 6,000 años, vamos a notar algo interesante, que estas citas ella las usa como aproximados y no como exactitud. Repito, Elena de White usa estas citas como aproximados, no como una exactitud cuadrada de 6,000 años, sino como un aproximado. Por ejemplo, vamos a leer algunas citas donde ella dice o usa los aproximados como alrededor de 6,000 años, más de 6,000 años, cerca de 6,000 años, casi 6,000 años. Y vamos a ver de que el año en que se escribieron estas citas discrepan y hacen una gran diferencia. Y vamos a ver dónde está el error de estos grupos que usan estas citas para sostener de que Cristo viene el 2031. O sea que estamos cerca, hermanos, según esta interpretación de que Cristo viene en el año 2031, o sea que estamos a unos pocos años. O sea que, noten qué confuso es esto. Si Cristo está pronto por venir, y noten, hermanos, no estoy diciendo que Cristo tarde en venir, no quiero que me vayan a malinterpretar. Los adventistas creemos en el inminente regreso de Jesús que está a las puertas, pero el problema es que nosotros pongamos fechas, porque puede ser que Cristo venga antes o después. De que sí debemos de predicar el inminente retorno de Cristo es una gran verdad y es parte de la doctrina de la iglesia adventista y es parte del mensaje. El problema es que nosotros fijemos fechas, lo que condenamos y lo que condena la Biblia y el Espíritu de profecía. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Primer cita, escrita, noten, las fechas en que se escribió es muy importante para analizar de que estas citas que hablan de los 6,000 años han sido sacadas de contexto por estos grupos. Y aquí hay algo que vamos a notar. Dice, en el año de 1864, Elena de White escribió esta cita que está en Exaltada a Jesús, página 46. Originalmente está en el libro Dones Espirituales, tomo 3, página 91, escrita en el año de 1864. Dijo ella así: el mundo actualmente no tiene sino alrededor, noten, esto es un aproximado, no es una exactitud, alrededor de 6,000 años de edad. Este es un aproximado, hermano. Alrededor, es un aproximado, escrito en el año de 1864. Noten ahora cómo se usa el término 6,000 años. Esta cita que voy a leer fue escrita en el año de 1887. Está en el libro Señales de los Tiempos, del 29 de septiembre de 1887. Dice así:
Desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su hermoso hogar edénico, Satanás se ha dedicado a esta tarea noten esta, más de 6,000 años de práctica continua ha aumentado grandemente su habilidad de engañar. Noten, dice, más de 6,000 años. Esto no es un número redondo ni exacto, sino que es un aproximado. Más de 6,000 años. Noten esta otra cita, escrita en el año de 1911. Está en el libro Conflicto de los Siglos, página 509. Dice así: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde noten, hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Hermanos, por lo menos hay que entender correctamente el español. Elena de White está diciendo cerca de 6,000 años, o sea que esto está usándolo como un aproximado, no como una exactitud. Y esta cita les dije que fue escrita en el año de 1911. Noten esta otra cita, escrita en el año de 1913, dice así: la continua transgresión del hombre durante casi, noten, ahora está diciendo ya casi 6,000 años, ha producido enfermedad, dolor y muerte. Pero ahora dice casi por 6,000 años. Estos, hermanos, son aproximados, alrededor de 6,000 años, más de 6,000 años, cerca de 6,000 años y casi 6,000 años, son aproximados. Ahora, si analizamos correctamente estas citas, el tema de Elena de White es presentar un concepto general de 6,000 años y no una exactitud de 6,000 años. O sea, el tema es un concepto general y no una exactitud de 6,000 años, ya que si tomamos las fechas en que se escribieron estas citas, hace más de 100 años se cumplieron los 6,000 años. Si tomamos como números redondos, desde la época en que Elena de White escribió estas citas, que fue la última que mencionamos, fue en el año de 1913, si tomamos como un número exacto esas citas, entonces, hermanos, ya pasaron más de 100 años en que se cumplieron los 6,000 años. Ahora, vamos a ver el peligro de poner fechas. Elena de White nunca se puede contradecir, hermano. Elena de White nunca jamás estuvo de acuerdo a que se usaran esas citas de 6,000 años para establecer fecha. Esto lo vemos en otras citas donde ella condena que se pongan fechas. Por ejemplo, Testimonios para los Ministros, página 55, dice así: cuídense todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier persona que quisiera fijar una fecha para que el Señor cumpla su palabra con respecto a su venida, o con respecto a cualquier otra promesa de especial significación que haya hecho. Ella dice, cuídense de esas personas, huyan de esas personas, porque el mensaje no necesita fechas. Ahora, noten esta otra cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 33, párrafo 2, dice, el peligro de poner fechas, hasta dónde puede llegar, dice, por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto a los próximos advenimientos de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, porque hubo hombres que se dejaron seducir. De este modo, muchos se apartaron de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Pero no podemos poner fechas. Eventos de los Últimos Días, página 34, párrafo 1, dice así, dice, siempre ha habido en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios. Ellos dicen, esto es un mensaje del cielo. Inclusive se atreven a decir que los que no aceptan estas fechas que ellos proponen o que se inventan, basado en cálculos matemáticos, dicen que la iglesia está en apostasía porque la iglesia no acepta esa fecha. Si no aceptamos esa fecha, dicen ellos, estamos mal con Dios, estamos en apostasía. Noten hasta dónde llegan, pero aquí dice, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios, por aquellos que corren antes de ser enviados
y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. La gente no quiere saber nada de Dios después, porque la gente ve que la iglesia está predicando fanatismo en lugar de predicar un mensaje. La gente después hasta se burla. Cuando alguien pone fechas y no se cumplen esas cosas, la gente se burla y uno lo que hace es quedar en ridículo. Por eso es que para evitar eso, Dios no reveló o ocultó las fechas para ciertos eventos proféticos, hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esas personas que pongan fechas. La Biblia no enseña en ninguna parte de que Cristo venga el 2031, ni tampoco el Espíritu profecía. Jaime White, en el año de 1877, con referencia al cuidado que se debe tener al interpretar las profecías aún no cumplidas, todavía constituye un buen consejo en la actualidad lo que él dijo. Jaime White dio un consejo que al interpretar profecías debemos tener cuidado, no ser dogmáticos, en este caso predicar fechas. Dice así, esto está en la Review Herald del 29 de noviembre de 1877, extraído del comentario bíblico adventista. Dice así, al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debiera presentar su exposición sin demasiado dogmatismo, para que no se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía. Esto lo dijo Jaime White, hermanos. Tengamos cuidado para no entrar en el fanatismo. El deber de la iglesia, hermanos, es predicar un mensaje. La iglesia adventista, desde sus inicios, fue llamada para que predicara los mensajes de los tres ángeles, no fechas. El mensaje del tercer ángel tiene poder en sí mismo, no necesita de fechas. Por lo tanto, lo que la iglesia debe de hacer es predicar un mensaje, es prepararse, es velar. La iglesia lo que debe estar haciendo es velando, predicando, consagrándonos para que cuando Jesús venga o se cierre la puerta de la gracia, ese día no nos vaya a sorprender como ladrón a la medianoche. Por lo tanto, al no saber el día y la hora de la venida de Cristo, ¿cuál es el deber de la iglesia? Es velar y orar, prepararnos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 13, versículo 11 al 13 lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas ni envidias. ¿Qué dice? Que hay que estar preparados. Hay que andar, dice, como hijos de luz, para que aquel día no nos vaya a sorprender. Hermanos y amigos, no podemos andar predicando fechas. Por lo tanto, es evidente y más que claro que no sabemos cuándo Jesús vendrá. Sabemos de que las señales están cumpliendo y los movimientos serán rápidos. Aún así, no podemos poner fechas. No importa qué argumentos den estas personas, no importa cuán convincentes sean los argumentos, no importa qué citas usen. Yo me quedo con las citas que acabamos de leer. Está condenado poner fechas porque nuestro mensaje no se basa en fecha, porque la última fecha profética revelada llegó hasta el año de 1844. Y todo adventista del séptimo día tiene que conocer perfectamente bien esto, que nuestro mensaje no depende de fechas. El mensaje se sostiene por sí mismo. Así que, hermanos, espero que esta información les haya servido para que podamos estar alerta de estos grupos que andan poniendo fechas para eventos proféticos. Eso es erróneo. El deber de la iglesia es predicar, prediquemos, y de esa manera vamos a apresurar la venida de Cristo, predicando, no predicando fechas, predicando un mensaje, y este es el mensaje de los tres ángeles. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este estudio, para que nosotros cada día podamos prepararnos. La mejor forma para esperar la venida de Cristo es preparándonos y predicando el Evangelio. Así que vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Oremos.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, te damos porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que tu palabra condena el poner fechas para eventos proféticos. Eso es un misterio que no sabemos. No sabemos cuándo tú vendrás, Señor. Lo que sí sabemos que es muy pronto, según las señales que se están cumpliendo, tu retorno está a las puertas. Pero aún así, no hemos sido llamados para predicar fechas, sino un mensaje. Gracias, Señor, porque llamó a la iglesia adventista para que predique un mensaje, y es el mensaje de los tres ángeles. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.